Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a un tiempo más de nuestro Vicas en Casa, el último de esta semana. Y bueno, como siempre, queremos que los viernes sea también de palabra, pero sea un poquito más relajado, más tranquilo. Así que quiero primeramente saludar a las personas que se están conectando en este momento. Quiero saludar a Hilda, don Freddy, allí en los Estados Unidos, Alexandra con Giovanni Diveta, bienvenidos, don Álvaro Marín, también nos alegra tenerlos, Yanira Balbuena, mi esposita hermosa, bienvenida. Y bueno, todos los que se estén conectando a lo largo de esta noche. Vamos a tener un tiempo de oración para poder iniciar, así que incline su rostro allí donde está. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu bendición, Señor. Seguimos orando por nuestra amada nación, Señor, por todo lo que está sucediendo, Padre, pidiendo que tú tengas el control, Señor, de todo y que podamos estar en tu bendición, Señor. Oramos por las personas que están delicadas de salud y por las que tal vez al final vamos a orar, Señor. Colocamos la vida de don Mario, el familiar de Belkis, Señor, a Belkis, a Sofía, colocamos al papá de nuestra hermana Gladys, al señor Hernández delante tuyo, colocamos a nuestra hermana Emma, la mamita de Olguita, para que tú sigas sanando, restaurando, bendiciendo, Señor, y a todas las personas, Padre, que siguen en momentos difíciles, a René, Señor, por Martica, por Andrés, Señor, colocamos a Miriam, la hermana de Gloria, Señor, y colocamos al papá, Señor, de Vanessa, al señor Aguilar, para que tú sobre todos ellos obres tu sanidad, tu restauración y tu bendición, Señor. Asimismo te damos gracias por la vida de Cata, la bendecimos hoy en su cumpleaños y te pedimos que tú la bendigas, Señor, grandemente al lado de su esposo y de sus hijos, Señor, y colocamos este tiempo en la bendición tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Olguita está también ya conectada y todas las personas que se han unido a este tiempo especial, y quiero decirles que entonces, bueno, como queremos hacer el cambio, hoy queremos que sea como un conversatorio. Hace 8 días mi invitada fue la pastora y fue un tiempo muy especial. Y hoy entonces quise traer a uno de los jóvenes de la iglesia para que me acompañe, así que quiero dar la bienvenida a la señorita Alejandra Marín. Qué bueno tenerte con nosotros, Alejita, así que si puedes saludar y bendecir a toda la gente que te está viendo en este momento. Buenas noches, iglesia, espero que se encuentren muy bien en sus hogares y con sus familias. Un saludo al grano, le dije no hable mucho y como que se lo tomó muy a pecho. Buenas noches. Saludamos también a Martica Soler. Buenas noches y qué bueno tenerlos. Y estamos, bueno, en nuestro estudio de Romanos y hoy estamos ya llegando al final. El domingo no se puede perder la palabra, va a ser bien especial. Pero hoy vamos a seguir hablando de todo lo que hemos hablado en Romanos, y quiero advertirle que no he coaccionado a la niña. Todo lo que ella responda es su propia decisión. Yo solamente la voy a escuchar y si no estoy de acuerdo la corto, pero el resto está todo bien. No, mentiras, ella tiene derecho a hablar. Y el título que le he dado a esta enseñanza de esta noche es transformando por medio del amor. Transformando por medio del amor. Y pues necesitamos en este momento más amor que nunca, ¿verdad? Y viene mi primera pregunta para que usted vaya contestándome los que nosotros estamos charlando con la señorita Aleja. Janet Pineda, buenas noches, con don Jorgito también. Y acá dice don Álvaro Marín, hola hija. Doña Lucy Huesa también, bendiciones. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál crees que sea la causa por la que estamos viviendo tanto odio? ¿Cuál crees que sea la causa por la cual estamos viviendo tanto odio? Entonces queremos que ustedes empiecen a responder de acuerdo a lo que usted piense, lo que usted crea que es lo que está sucediendo, y a través de eso pues vamos a empezar a mirarlo. Pero estaba hablando hace un momento con Aleja y ella me decía cosas que ella ve desde su perspectiva de joven, y entonces los del ESMAD, no sé, porque es que están marcando otra cosa, y entonces yo digo no, pero también los jóvenes, y independiente de que sea un lado al otro, yo pienso que todos los aires ya están caldeados, ¿verdad? Tanto de un lado como el otro ya estamos como propensos a que medio me toca o me mira y ya estoy tocado por esa situación. Entonces, cortico, pero ¿qué piensas de lo que está pasando? O sea, ¿cuál es tu perspectiva desde una joven cristiana temerosa de Dios, pero también que vive y siente todo lo que está sucediendo? Bueno, pues la situación, a mi modo de ver, está muy compleja desde
los ideales y los intereses políticos que se están marcando, que estamos viendo que están muy, muy arraigados en esta situación, más que todo pues por lo que se nos viene de cara al 2022, a las elecciones de Senado y presidencial. Entonces siento que este espacio está siendo usado para generar políticas, para, mejor dicho, un montón de cosas que en cierta parte están generando más caos del que hay. Asimismo, pues, el abuso policial y los usos de la violencia, cuales sean, lógicamente no estoy de acuerdo con ellos, también han generado otra perspectiva. Y yo le contaba al Paz que he vivido situaciones donde en mi diario vivir me he tenido que enfrentar a manifestaciones y a cosas, pero que muchas veces los medios de comunicación tienden a exagerar. Entonces pues también es como buscar estrategias para no dejarse saturar mentalmente y pues asimismo también ser luz en medio de este problema. Gracias. Y entonces también ese es otro problema, ¿no? El amarillismo que a veces los medios de comunicación quieren tener sobre esto, y resulta que sí son legítimas las protestas, lo hemos hablado. No estamos de acuerdo con el vandalismo, pero que también ya hay como un deseo más bien de desestabilizar, porque todo es protesta y protesta, pero resulta que ya no hay una cabeza visible con quien hablar para negociar, porque todo el mundo quiere negociar por su lado, y pues va a ser un poquito como complicado. Entonces vamos a mirar eso hoy a través de la transformando por medio del amor. ¿Y qué nos dice la palabra? Resulta que lo que estamos viendo en Colombia, el problema social, pues primero que todo no es nuevo. Y segundo, que todo no es de Colombia, o sea, es de toda la vida y es de todo el mundo. Creo que eso lo hablaba desde el domingo que empecé a predicar, de cómo siempre ha habido una insatisfacción, gente que quiere colocarse sobre otras, gente que quiere sacar provecho de sus lugares de preeminencia, otros que no quieren ceder, bueno, todo lo que está sucediendo. Y resulta que todo esto no trae sino tristeza, y es ver cómo las sociedades se van destruyendo, y sea cual sea el caso, porque bueno, quería empezar a investigar, pero dije no, me pongo a investigar esto y se me va un curvo de cosas. Pero desde, por ejemplo, la iglesia cuando empezó en la época de la Inquisición, que si no pensaban como la iglesia decía, entonces mataba y masacraba a la gente, hasta la época de los 60, donde apareció el hipismo, y resulta que el hipismo era amor y paz, y claro, queremos amor y paz, pero amor y paz con anarquía, o sea, nadie nos diga nada porque vivimos como queremos, relaciones sexuales como se quieren, drogas como se quieren, y eso también genera, o sea, todo extremo es vicioso, y todo lo que estamos viviendo está mal cuando entonces no lo enfrentamos como Dios quiere. Y hoy queremos, como les digo, que sea un tiempo diferente y que sea de conversar más con Aleja, y que también nosotros con Aleja podamos mirar sus respuestas para compartirlas. Entonces, al contrario de lo que vimos en las sociedades, del modelo que vemos en las sociedades, resulta que Cristo lo ve de una manera diferente, y la palabra nos enseña un modelo diferente, y lo que nos ha venido hablando Pablo es totalmente contrario a lo que hemos dicho. Y entonces Pablo nos habla acerca del amor, y entonces en la semana pasada, cuando hablábamos de Romanos capítulo 12, yo hablaba de la relación que teníamos nosotros como cristianos, primero como hermanos en la iglesia, segundo con nuestra familia, con las personas que compartimos en la universidad, en el trabajo, en el vecindario. Tercero, con aquellos que nos consideran sus adversarios. ¿Tú tienes enemigos? No que tú tengas porque tú eres cristiana, pero ¿tú le caes bien a todo el mundo o hay gente que no le caes tan bien? No, obvio sí hay gente que no me tolera. No lo puedo creer, pero si tú eres un ser de luz, ¿cómo puede suceder eso? Y resulta que tenemos todo este tipo de cosas, pero la palabra nos habla que independiente de todo eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ser amorosos. ¿Ser amorosos? ¿Es fácil? No. Para nada, ¿verdad? Así que ahí necesitamos una doble porción del Espíritu Santo para poderlo hacer. Pero resulta que Pablo en el capítulo 13 vuelve, estamos hablando de la relación, o sea, el capítulo 13 es la relación del hombre con el Estado, del cristiano con el Estado, y nos habla primero del reconocimiento, nos habla de la obediencia, y hoy nos va a hablar de cómo nosotros nos comportamos como ciudadanos. Y resulta que no sé si será porque son hermanos o será porque es un concepto de todos los jóvenes, pero lo mismo que me dijo Aleja hoy, me dijo ayer Santiago, es que a mí me da miedo el SMAT, o sea, les tengo como miedo. Y yo le decía, no, o sea, si nosotros estamos haciendo lo correcto no hay por qué hacerlo. Y cuando les comenté ayer, cuando nos bajamos del bus para ir a caminar a la Plaza Bolívar, pues resulta que cuanto policía había por el camino, yo caminaba, yo no les dije nada a ellos, pero yo caminaba tratando de acercar a los policías, y mi forma era saludarlos, buenos días, estamos orando por ustedes, y pues todos los policías nos contestaron con un amén, gracias, lo necesitamos. O sea que
que lo que le decía ahorita Aleja, cuando sale ya a la contienda, cuando ya están los protestando, gente que está protestando y las personas que están en el ESMAD, pues obviamente ya está el aire caldeado. Y hay una cosa que yo no entiendo, yo se lo quiero preguntar a Aleja si lo sabe, no estoy diciendo que lo sepa o no, porque tal vez no, pero yo no entiendo es por qué si yo estoy en una marcha o por qué los policías no impiden que la gente no salga encapuchada. Porque se sabe de antemano que los encapuchados son los que van a hacer vandalismo. Porque los mismos de las marchas no dicen, oiga, quítese esa vaina o váyase de acá. Bueno, pues resulta que en la conformación de las marchas hay algo que se llama la primera línea. La primera línea son jóvenes que precisamente están en la primera línea o en la última marcha, están ubicados en sitios estratégicos de las marchas para cuidar a las personas que están marchando, en dado caso que precisamente pues se encuentren con enfrentamientos policiales o se encuentren tal vez con, ¿cómo se llama esto? Con infiltrados, con vándalos, incluso hay marchas donde sacan a los vándalos, eso suena extraño pero sí, entonces lo que hacen es que se promueve el uso tal vez de capuchas o ustedes ven a los chicos con unas máscaras como de gas o cosas así, es precisamente primero para que no sean como rastreados precisamente porque pues a nivel como de esas luchas como sociales muy desde la marcha se piensa que pues como que les hacen rastreo y los siguen y demás, entonces pues también lo hacen como para cuidar su identidad. ¿Pero solamente por el gobierno o también de los mismos infiltrados? No, por los mismos infiltrados. O sea, es que lo que pasa en las marchas... Lo que pasó con Lucas Villa. Sí, más o menos. Lo que pasa en las marchas es que como todo el mundo sale a marchar, pues hay situaciones en las que a uno literalmente le dicen como que lo fichan. Entonces dicen como, no, el chico que va tal con salta el saco rojo, ese es. Entonces pues a eso genera inconvenientes. Ok, por eso. Ayer cuando fuimos a la Plaza de Bolívar, íbamos Héctor y con Santiago, pero pues Héctor y yo pues íbamos normalito como somos, pero Santiago no le pregunté si llevaba en el morral eso, pero él sí me ha dicho, es que si uno le echan lacrimógenos tiene que tomar leche y tiene que no sé qué, o sea ya hay una doctrina, pero me sirve esto para decirle algo a Aleja y a todos los que nos están viendo. Entonces quiere decir que tanto la policía ya va predispuesta a que le van a tirar piedra, que le van a escupir, a que le van a tirar bombas, papabombas y lo que sea, como los jóvenes predispuestos a. Y entonces de una u otra manera, por causa de esos vándalos, estamos delegitimando la protesta, porque entonces sabemos que tarde o temprano va a terminar en esto. Y es lo duro y es lo triste, que no podamos tener esa convocatoria. Sí, claro. Sí, y precisamente en las marchas... Les dije que no está censurada, que puede hablar. Espero que no nos pasemos de la hora, ¿no? No, estoy siendo concreta, pero precisamente cuando uno va a marchar o cuando está en ese proceso, a uno le dicen es a tal hora o antes de irse a tal sitio, váyase. Porque ya se tienen identificados los sitios donde tal vez no se permiten bloqueos, como la 26 en el aeropuerto. Una marcha nunca va a llegar al aeropuerto. Entonces, sí lo tienen como uno, le identifican esos lugares para que uno se vaya antes de que empiece el intercambio de cosas. Pero acá entonces me surge una pregunta, ¿no debería haber más bien un consenso entre los que hacen la protesta y la policía para evitar eso? Porque entonces falta de diálogo, así como hablamos que en los matrimonios hay falta de diálogo, pues acá también hay una falta de ponerse de acuerdo para que entre la policía y los que están haciendo la protesta pues pudieran evitar todo eso y no tuviéramos lo que está sucediendo, porque creo que tú estás de acuerdo conmigo que esto ya está pasando a otro nivel, porque ya es que queremos rayarnos en que no aceptamos nada y queremos es acabar con toda la institucionalidad. Entonces eso debería ser bien importante. Entonces, hablando de lo que Pablo nos dice en Romanos 13 del 8 al 10, Pablo nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ya hablando de que nosotros no somos ni estudiante, ni pastor, ni joven, ni adulto, ni nada, sino que somos cristianos, entonces la palabra nos da una pauta, y entonces tanto de jóvenes como de adultos que conocemos a Cristo, nuestra pauta es ir y amar. Ayer yo vi en la séptima, creo que fue un acto de reconciliación,
entre la policía y las personas, y los muchachos salen con cosas artísticas y todo esto. Pero vuelvo y digo, si podemos hacer la reconciliación, ¿por qué no corremos la segunda milla y hablamos? Que es tal vez lo que está faltando, porque resulta que sí hay un panorama en cuanto a querer acabar con la estabilidad, y yo creo que tampoco los jóvenes, bueno, no estoy diciendo que todos los jóvenes, porque tal vez habrá unos que sí tienen, perdón la expresión, su mente rayada y si quieren seguir en la protesta, pero que haya una coordinación en lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, este texto que acaba de hablar de Romanos, que no hay sino amarnos unos a otros, puede generar un choque en nosotros, y de pronto en Aleja, y ahorita se lo pregunto, ¿por qué? Porque nosotros habitan dos naturalezas. Una naturaleza redimida por el Señor y una naturaleza que sigue pensando y actuando en este mundo. Entonces, por un lado, y no sé si Alejandro se ha sentido así, por un lado, pues yo no me quedo callado y hablo lo que siento y no sé qué, pero entonces espiritualmente, ¿será que la estoy embarrando? ¿Será que estoy siendo pecador? ¿Será que estoy siendo rebelde? O por otro lado, entonces no, entonces yo soy amor, un ser de paz, de amor, de luz, no digo nada, pero ¿será que estoy siendo tonto? ¿Será que me estoy quedando callado en nuestra naturaleza carnal? Entonces la pregunta es si eso lo tengo que hacer, porque estoy hablando con un joven que por un lado está escuchando a su pastor o a sus papás o a alguien diciéndole pilas porque tal cosa, y por otro lado está escuchando el aglomerado de la protesta. Entonces, ¿qué hacer en ese contexto? ¿Cómo lo manejas tú antes de que yo te dé un consejo de cómo manejarlo? Bueno, la verdad, para mí el tema siempre fue como en esos conflictos que el Paz dice, o sea, pues por mi carrera y por la vida universitaria uno te tiene que enfrentar a ciertas cosas, y la verdad, yo en el 2019, con el 21 de noviembre, yo me acuerdo que yo estaba a punto de explotar, porque yo no sabía si, listo, entiendo que el pliego de peticiones es válido, pero no sé si marchar o no sé si, o sea, como demostrar mi respaldo a la protesta, porque no sé qué hacer. Y muchas veces nos encontramos en ese dualismo de qué hacemos, de cómo esto. Logré solucionarlo es entendiendo primero mi principio como ético de no desinformar, de informarme bien, de no echarle como más puya, ¿sí? Como que de hacer... Leña al fuego. Sí, eso. Más bien es como de hacer un acto de tal vez de protesta un poco más pacífico, de información o de cosas que realmente sean confirmadas y que pues me identifiquen. Y también pues no dejarme llenar la cabeza por lo que dicen los universitarios, porque muchas veces esos diálogos también están mediados por intereses. Entonces pues si uno no sabe qué intereses se están moviendo y qué intereses hay de trasfondo, pues uno va como al matadero sin conocer. Entonces pues también intento como mantener esos equilibrios. Ok, en esto que dice Aleja era lo que yo comentaba anoche en el servicio de anoche, y era ¿por qué lo importante de la autoridad? ¿Cómo debemos afrontarla? ¿Y por qué quieren desestabilizar la autoridad? ¿Quién quiere subir al poder? ¿Y quién nos garantiza que quien suba al poder va a hacer las cosas correctamente? Y entonces tenemos que mirar la historia. O sea, no que dicen, no, la historia. Y algo que yo no sé si para ti sea real o no, pero resulta que no es que Colombia somos únicos y acá solamente pasa no, esto que está pasando en Colombia pasó en Chile, está pasando en Venezuela, está pasando en muchos lugares, y todo genera una desestabilización. Por eso necesitamos entenderlo. Y ya además Aleja habló de una ética en cuanto a estar bien informado con respecto a, y ayer yo hablaba, y no me voy a extender mucho en esto, pero ayer yo hablaba, los que están protestando o los que empezaron por la reforma, porque fue el florero de Llorente, ¿leyeron la reforma? O sea, yo solamente pregunto eso. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, ni estoy en desacuerdo, ni que estaba bien o mal la reforma, pero yo no puedo protestar por algo solamente porque Aleja me dijo vamos a protestar porque esa reforma está mal. Yo, bueno, vamos a protestar, pero no se supone que me voy a tomar un tiempo para mirar si yo estoy de acuerdo con el concepto de ella antes de ir a hacer algo. Entonces acá viene esa desinformación y ese solamente deseo de desestabilizar. Ahora, no solamente tomando el punto ético, sino ahora yo tomo el punto espiritual. Cuando Pablo nos habla, entonces yo tengo que mirar ¿qué es lo que me dice el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo me lleva a mí a actuar? ¿Qué es lo que nos ha hablado? Y cómo entendemos que yo necesito primero preservar ese concepto de autoridad porque viene de parte de Dios, independiente de quién sea la autoridad. Y ayer yo decía algo que para mí es bien duro decirlo, pero es verdad. Si Dios no quiera, y estamos orando para que eso no suceda, derrocaran al gobierno que está actual y entrar a un gobierno diferente, ¿sabe yo qué entendería con lo que he predicado? Que me tengo que sujetar. Porque si no, entonces invalidaría todo lo que yo he predicado.
Yo les decía a ustedes que cuando empezamos la iglesia se llama Camino de Santidad, y me decían, le ofrecemos, páguenos tanto y le sacamos los estatutos. Y yo decía, no, porque entonces le tengo que cambiar el nombre a la iglesia, seríamos la iglesia del torcido más bien. Pero tenemos, y Dios nos respaldó en eso. Lo mismo, si yo he hablado de la autoridad, si mañana sube otro gobierno que yo no esté de acuerdo, me tengo que sujetar. Puedo oponerme, o lo que he dicho, puedo desobedecer, puedo decir que está mal, pero tengo que sujetarme a la autoridad, porque entiendo que viene por Dios. Así que tenemos que pensar claramente y no después estarnos quejando, ay, yo no sabía, y bueno, no sé, lo voy a decir, pero no sé cuántos de nuestros hermanos venezolanos que hoy están acá podrían decir, uy, sí, si hubiéramos sabido, si hubiéramos entendido, o si hubiéramos prevenido esto antes de. Me acordé de algo. Álvaro Marín y su familia estaban un tiempo pensando en irse a vivir a Venezuela. Y recuerdo que el pastor les dijo, ustedes están locos, ¿qué están pensando? Pero en ese momento era la mejor opción. Pero hoy hubiera sido una acción terrible. No sé, ¿qué quieres decir algo? No, sí, Paz. Pues primero complementar lo que tú decías de que no se desinforman. Y es que algo que hay en nuestras sociedades es que se llama activismo ciego. Y es que uno se vincula a cosas, pero pues va como sin rumbo, sin prisa. Y pues primero que todo eso desestabiliza. Solamente por la adrenalina. Sí, por la emoción, por el sentimiento. Exacto. Estaba escuchando un programa de deportes ahorita, y hasta el deporte ha tocado esto por lo que pasó en los partidos y todo. Y escuchaba a un señor que ya es viejito, y él decía, ha cambiado porque yo fui universitario y entendí las protestas, fui padre y hoy soy abuelo. Y yo me doy cuenta cómo va cambiando mi forma de ver las cosas. Pero en todo caso, y decía, volvamos otra vez a permitir que la gente trabaje, que la gente vaya a sus medios de trabajo, que la gente pueda movilizarse libremente. ¿Por qué no dejan pasar la medicina? ¿Por qué no dejan pasar la comida? ¿Por qué no dejan pasar todo esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo lo que está sucediendo? Ya se sabe que el gobierno escuchó, pero ¿cuál es el objetivo de seguir en ese mismo propósito? Ahora, entonces yo necesito estar muy acorde con el Espíritu Santo, y lo primero que debemos reconocer es que Dios nos coloca como un requisito indispensable el amor. O sea, el amor debe ser lo que marque nuestras vidas. Y en segundo lugar, que menospreciar el amor es despreciar a Dios. Porque él mismo, Romanos 5:10, dice la palabra, y va a aparecer en su pantalla, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, lo que yo empiezo es que los primeros enemigos fuéramos nosotros de Cristo. O sea, estábamos en contra de él, mas sin embargo él por amor fue a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces no sé si tienes respuestas para que empecemos a leer respuestas. Sí, Paz, yo tengo acá respuestas. Bueno, mi papá dice, creo que son varios los factores, manipulación y desinformación, intereses de diversas partes. Alexandra Núñez dice, creo que la injusticia y la corrupción. Olguita dice, los corazones se han enfriado, han sacado a Dios de la vida diaria, se perdió el amor, el respeto. Yanni dice, porque estamos polarizados y no queremos ceder. Y Olguita dice también, nosotros le hemos entregado la formación de los hijos a los colegios y la autoridad al Estado. Y hemos perdido la autoridad como familia. Entonces necesitamos recuperarla. Listo, vamos entonces con nuestro primer punto, y es, tenemos una continua deuda de amor. Ese es mi primer punto. Tenemos una continua deuda de amor. ¿Y a qué me refiero con esa continua deuda de amor? Bueno, que es una deuda que nunca vamos a terminar de pagar. Y ya le voy a explicar por qué, y me parece importante que usted y yo lo entendamos. Pero antes de esto vamos con la siguiente pregunta, y espero que contestaron muy poquitos. Entonces la pregunta es, ¿cuál crees que sea el mayor impedimento para amar a tu prójimo? ¿Cuál crees que sea el mayor impedimento para amar a tu prójimo? Entonces, ¿por qué nos cuesta? ¿Qué piensas tú? Por el egoísmo. O sea, yo siento, bueno, en primer lugar porque hemos sacado a Dios de nuestro lado, entonces pues sin eso ya perdimos mucho, pero también porque siempre pensamos en un bien propio, o sea, siempre buscamos el beneficio propio, el orgullo, sí, como un yo, o sea, se centra en el todo yo, y pues descuidamos a nuestro prójimo, y pues si así mismo, si vivimos encerrados en un yo, es imposible tan solo pensar en el prójimo, y mucho menos amarlo. Lo has descrito de la mejor manera, y claro, estamos cada uno pensando en nosotros mismos, estamos pensando en mi beneficio, en lo que a mí me agrada. Es más, las marchas, vuelvo y te digo, estábamos de acuerdo con ellas, son un derecho constitucional que tienen, pero cuando hablamos de los que están vandalizando, o sea, ¿qué derecho tienen ellos de dañar al resto de la comunidad?
¿Qué derecho tienen de que una madre pierda a su bebé por no dejar pasar una ambulancia? ¿O qué derecho tienen de qué sé yo, romper los bienes que son para todos nosotros? Entonces ahí es donde tenemos que entender que el egoísmo es el que no nos permite caminar en esa unidad. Y dice Romanos 13:8, el versículo 8, no debéis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, empiezo con una parte, empiezo con algo pequeño, y es empezar hablando de la deuda normal, de una deuda que usted adquiere con un banco, de un crédito que usted pide. Pues resulta que la Biblia no condena eso. O sea, la Biblia, y cuando vimos el curso de finanzas entendimos que no es bueno endeudarse cuando me endeudo por bobadas o por tonterías, pero que si yo entiendo y tengo presupuestado una deuda, una finca raíz, un vehículo, qué sé yo, me voy a casar, y lo sé presupuestar, pues es valedero, pero siempre y cuando yo tenga las garantías de que voy a poder cumplir, de que voy a hacerlo bien. Por eso no debáis nada a nadie. O sea, si pide prestado, devuelva. Y no solamente se da en términos económicos. Pidió un libro prestado, devuelva el libro. Pidió, qué sé yo, una cuchara, un destornillador, lo que sea, devuélvalo, y devuélvalo en buen estado, porque de eso se está hablando y tiene que ver con la connotación que tenemos. Pero dice que no, pero no debáis sino el amaros. Y entonces de una vez nos coloca en una posición de deuda. O sea, yo tengo una posición de deuda. Y lo peor es que cuando yo le pido, si yo le pido 2,000 pesos prestados a Alejandra, yo sé que se los debo porque se los pedí prestados. Pero acá dice que debemos es amarnos unos a otros. Y bueno, ¿y yo qué deuda le tengo al señor que pasa por el frente de mi edificio? O sea, como que qué favor me ha hecho como para yo deberle. Pero resulta que ahí es donde dice que tenemos una deuda permanente de amor. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Por qué estamos desunidos? ¿Por qué estamos en esto? Por el egoísmo, por la arrogancia, por el orgullo, por lo que sea. Cristo nos redimió, Cristo nos perdonó, Cristo restauró nuestras vidas en el amor y en la gracia que viene de Él. Y en ese amor y en esa gracia que Cristo trajo hacia nuestras vidas, ahora resulta que Él no es que nos esté cobrando la gracia. Por dos razones no podemos pagar la gracia. La primera, porque si yo pago la gracia, pues ya no es gracia, ya no es un regalo. Si yo pago el regalo, ya no es un regalo. Pero en segundo lugar, porque es imposible. O sea, yo no tengo cómo pagar lo que Cristo hizo por mí. Pero Él ahora sí me pide que una manera en que yo muestre que realmente lo he amado es amando a las personas que están a mi lado. Y entonces para Alejandra de pronto es fácil amar al papá, es fácil amar al hermano, es muy fácil amar a la abuelita porque la consiente, porque la papacha todo el tiempo. Pero ¿qué de las personas que nos han hecho daño? ¿Es fácil o es difícil? ¿Por qué? ¿Y qué deberíamos hacer en ese aspecto? Es muy difícil porque ahí volvemos a la posición del yo. Entonces es que me agredieron, es que me lastimaron. Entonces yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Si la víctima, en cierta parte, por decirlo así, soy yo. Entonces pues es muy complicado porque precisamente no se quiere uno incomodar y mucho menos humillar. Y en esos casos yo creo que la única solución es Dios. O sea, porque en la carne, en lo humano, el orgullo siempre va a estar presente. Ahora, algo que yo les mencionaba a ustedes cuando hablábamos acerca de Romanos y de que no somos justificados por la ley sino por la gracia. Yo les dije en más de una ocasión, no quiere decir que la ley sea mala, en ningún momento. La ley es buena, la ley es perfecta y la ley nos muestra el carácter de Dios. Entonces yo vuelvo a algo que les expliqué antes y les decía, el pueblo judío tenía 3 clases de leyes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial ya no aplica porque todo lo cumplió Cristo en la cruz del Calvario en su sacrificio, ¿de acuerdo? La ley civil, Dios la delegó en las autoridades. Por eso hablábamos ayer que cuando acarreamos castigo por desobedecer la autoridad, no es el castigo divino, seguramente Él un día nos va a pedir cuentas, pero es lógico que la autoridad nos castigue cuando nos hemos comportado mal. Si yo estoy haciendo algo que esté en contra de las normas, en contra de la ley, pues no puedo esperar otra cosa que un castigo, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de esa ley que sí sigue vigente. Ahora, yo no la pude cumplir desde mi naturaleza pecaminosa por el yo, pero ahora por el nuevo nacimiento yo sí estoy en capacidad de cumplirla. Y una de las cosas que no entendieron los fariseos es que ellos cumplían la ley sin entender el propósito de la ley. Y no entendieron que detrás de cada uno de los mandatos de la ley estaba implícito algo, y era el amor a los demás. El amor que yo le tengo. Entonces yo puedo...
sentirme ofendido con Alejandra porque hizo algo, pero el amor de Dios me lleva a que debo amarla a pesar de, que debo incomodarme muchas veces por amor a ella, por amor a lo que tiene como mi prójimo. No es mi hija, no, bueno, sí es mi ovejita de la iglesia, entonces en ese sentido, pero digamos que cambiemos a Alejandra, cambiemos a alguien, un extraño, una persona que yo no conozca. Yo no estaría en ninguna obligación humanamente hablando, pero en Dios, en Cristo, sí tengo una responsabilidad porque soy una persona que he entendido el amor a partir de Dios. Y entonces yo les decía a ustedes en Romanos también, que si yo cumplo a cabalidad la ley moral, jamás tendría problemas con la ley civil. Y yo quisiera que tú me dijeras qué entiendes por eso que acabo de decir. Si yo cumplo a cabalidad la ley moral, no tendría ningún problema con la ley civil. ¿Por qué crees eso? Porque de por sí sería una persona íntegra, perdón. Sería una persona que haría todo por excelencia, sería obediente, o sea, sí, no tendría como esos problemas que pueden darse tal vez con la ley civil, como pues no le dieron una multa porque se coló, no porque es una persona moralmente honesta. Entonces considero que ese conjunto de valores hacen que la persona pues no, como que no se descarrile, por decirlo así. No se descarrile, no se salga de la ley civil, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, resulta que el no entender la ley moral es lo que tiene matándonos unos a otros. Y vuelvo y digo que ahorita que lo estamos viviendo y es duro porque estamos hablando de nuestro momento presente. Ayer decía Santiago, no era palabra de él, sino que un amigo, que estoy cansado de ser parte de la historia, porque estamos viviendo un momento histórico, pero claro, ya no queremos porque es muy fuerte. Pero algo que tenemos que entender es que esto no es de ahora. O sea, durante toda la época de la historia de la humanidad, unos a otros se han matado porque por falta de ese amor, por falta de ese compromiso. Yo no sé, claro que creo que Aleja lo debe saber, pero el derecho romano es la base para todo el derecho que hay en la actualidad. O sea, es lo último. Pero imagínense que el derecho romano no le sirvió a Roma para no ser un imperio corrupto, inmoral, lleno de aberraciones y de cosas, porque es que el problema no era la ley, el problema era, sigue siendo el corazón que tiene que ser renovado. Entonces necesitamos cambiar eso. Entonces no sé si hay respuestas con respecto a esa pregunta. Sí, Paz. Jenny responde, porque no me quiero incomodar. Mi papá responde, falta de amor, egoísmo y egocentrismos, y que hay prójimos que no colaboran. Elisa Contreras dice, el egoísmo, falta de amor propio. Lucy Wesley. Es que saltaste, creo que la de Nancy Yane dice, dejar de condicionar mi amor. Listo, sigue. Listo. Lucy Huesa dice, por no conocer realmente a Dios, por egocentrismo, orgullo, falta de misericordia y no ponerme en los zapatos del otro. Alexandra Núñez dice, el no ver a las personas con los ojos que lo ve el Señor, porque es la única forma de no ver los errores, sino obrar con misericordia, como me gustaría que lo hicieran conmigo. Milaes Ramírez dice, el mayor impedimento para amar a nuestro prójimo es porque realmente el amor de Dios no está en nuestro corazón, porque como dice la palabra, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este es el principal mandamiento de un cristiano. Olguita Sánchez dice, porque no tenemos un compromiso real con Cristo, por lo tanto no conocemos su amor verdadero y mucho menos ponerlo en práctica con los demás. Y mi tía Satu dice, por orgullo, egoísmo y por la dureza de nuestro corazón. Okay. Entonces necesitamos cambiar nosotros como cristianos, porque lo que ustedes dijeron es verdad, pero eso aplica a gente natural, no aplica a nosotros, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido renovados. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos una continua deuda de amor con las personas, y tenemos que amar, y amar aún a aquellos que pareciera imposible amar, porque fue la manera como Cristo nos amó a nosotros, fue la manera como Él nos redimió a nosotros. Mirando nuestro segundo punto es que el amor por otros sea más alto y más fuerte que tu misma voz. Que el amor por otros sea más alto y más fuerte que tu misma voz. ¿Qué entiendes por ese título? Antes de que yo empiece a desarrollar. Humillarse por el prójimo antes que uno, o sea, el prójimo primero que yo. No. Yo sé que, pero la cara de Aleja seguramente es la cara de todos nosotros. Porque no es fácil, no es sencillo. Empezando por los de nuestra casa y siguiendo por la gente que nos rodea, es muy, muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces viene la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿identificas personas por las que no te incomodarías y por qué no lo harías?
porque busqué cómo hacer esta pregunta de diferentes formas y dije, no, esta es la mejor porque si no iba a ser muy fácil responderla. Entonces lo mejor es preguntarle, ¿usted por quién no se incomodaría? ¿Y por qué no lo haría? ¿Piensas en alguien? ¿Lo puedes mencionar? Sí, en unas compañeras de la U que no. No, o sea, es muy difícil. ¿Y por qué? Por su carácter, por su forma de ser, por un montón de cosas como que suman a la montañita. Listo, si el que te pidiera, bueno, el que te está pidiendo esto es Dios porque no es la palabra, listo. Pero si Jesús apareciera en vivo y en directo y te dijera, sería como muy de, o sea, es lo que debo hacer. O sea, no quiero, pero debo. O sea, ok, en ese sentido, entonces vea que Aleja ha colocado solamente un contexto. Pensemos en lo que está viviendo el país a nivel nacional, todos lados. Pero a nosotros nos cuesta solamente, en tu caso con una compañera del trabajo, yo he tenido varios episodios, bueno, y yo momentos donde ha sido difícil, más sin embargo donde ha llevado Dios a humillarnos, y es fuerte. Pero yo quiero decirle que la experiencia cuando nos humillamos es la mejor, porque creo que cuando sentimos que nos estamos mostrando débiles, creo que estamos mostrando más fortaleza. Creo que estamos mostrando más ahínco en Dios y una actitud totalmente diferente. Y dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Y acá no solamente estamos hablando de una blanda respuesta, sino de una actitud cuando de pronto las personas que te hicieron el daño, digamos que esas compañeras, qué sé yo, echaron chismes en la universidad, no sé qué, contra ti, y te hicieron perder una materia. Y esta niña es bien juiciosa y quiere pasar todas las materias, y por culpa de ellas perdió la materia. Y eso era tras un semestre, implica más plata, más tiempo, ponerle la cara a tu papá, a tu mamá, bueno, todo lo que implica eso. Listo, y al siguiente semestre estas chicas necesitan de tu ayuda. con bendición del Señor las ayudo. Porque tiene que ser Dios, porque es que esto es la parte, o sea, hablar de la parte del evangelio y hablar lo bonito es tan bonito, hablar de la adoración, de la entrega total es tan bonito, pero cuando lo llevo a la práctica es cuando viene la situación dura. Entonces Romanos 13:9 dice, yo ya hice la pregunta, ¿cierto? Sí. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Perdón, paro ahí. Esto es lo que yo me refería cuando decía, si yo cumplo la ley moral, no tendría problemas con la ley civil. Porque no adulteraría, no mataría, no hurtaría, no diría falso testimonio, no codiciaría. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, somos salvos por gracia. Pero no quiere decir que el hecho de ser salvos por gracia invalide la ley. Entonces si yo le digo a Alejandra, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo no espero que me diga ella, no, pastor, eso era la ley y usted nos ha enseñado que ya estamos por la gracia. No, espera un momentico, porque sí es de la ley, pero ahora en el espíritu yo puedo vivirlo, ¿de acuerdo? Bendecir al que me maldice, bendecir a mi esposa, bendecir a mi familia, ayudar al que ha hecho algo malo en contra mío. Entonces, colocando el ejemplo de Alejandra, entonces poderles ayudar con una sonrisa y no diciéndoles, sí las quería ver, sino hacerlo. Y nuestra tendencia, ¿te acuerdas lo que te dije al principio, de donde tenemos nuestra disparidad entre estoy siendo rebelde porque es lo que me dice mi ser que tengo que hacer, pero me siento desobediente con Dios, o estoy siendo sumiso a lo que Dios quiere, pero me estoy sintiendo como un tonto, como un bobo, porque estoy dejando que pasen por encima, porque son las cosas que mi carne quiere decirme para no poder hacer lo que Dios quiere. Y era lo que yo decía el domingo, o la palabra es fiel en todo su sentido, o no es fiel en nada. Pero yo no puedo decir esto sí me sirve y esto no me sirve, a esto sí me acojo y a esto no me acojo. Entonces, el mayor error de los fariseos fue el cumplir la ley sin entender el amor. Porque ellos sí podrían cumplir la ley, pero resulta que dentro de ellos había orgullo, arrogancia, soberbia, el mirar por encima del hombro a los demás porque sentían que eran mejores porque lo estaban haciendo bien. Por algo Pablo dice que él, que se sentía irreprensible, después dice que él necesitaba el perdón de Dios, porque él entendió que el asunto era una condición del corazón, y cada mandamiento tiene impreso en sí mismo el amor de Dios. Cada mandamiento que usted encuentre en la ley moral de Dios se divide en dos grandes secciones: amar a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero
Pero aquí viene algo y es la gracia de Dios. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, porque esto lo expliqué en un culto, pero como era culto no podía hacer la pregunta, pero yo quiero hacer una pregunta a Aleja. El texto de Mateo donde Jesús responde al fariseo que le pregunta sobre el mandamiento, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, tu corazón. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De cuántos mandamientos nos habló Jesús? De uno. De uno, que es el amor, pero presentado en cuántas formas. Amarás al Señor, este es el primer y gran mandamiento, amarás a ta, y el segundo es semejante. Nos habló de cuántos mandamientos. De 2 mandamientos. Pero nosotros tenemos la tendencia de formar los 3. Entonces amarás a Dios y amarás a tu prójimo como te amas a ti. Entonces amas a Dios, amas a tu prójimo y te amas a ti. No, él solamente habló de 2. Y yo lo explicaba, porque yo no tengo ningún problema en amarme. Porque las caras que ha hecho Aleja, y me encanta, y yo sé que ella es una niña sincera de esto, son las mismas caras que usted hace en su casa. Cuando, uy, pero perdona, uy, pero amar, uy, pero tal cosa. Porque nos cuesta. ¿Por qué? Porque en el amor propio que ella se tiene, ¿cómo se ocurre que va a perdonar a unas chinas que le dieron perder una materia? O sea, ¿cómo yo puedo hacer eso? O cuando en su universidad están diciendo ¿cómo se ocurre que yo voy a estar de acuerdo con este gobierno cuando Y entonces nos cuesta. Pero cuando yo voy a la palabra dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá lo que está diciendo Pablo es que nosotros debemos aprender a amar a los demás con el mismo amor que yo me amo, con el mismo amor que yo estoy en ese contexto. Y entonces a mí, bueno, voy a decir mis pecados para que Aleja los confiese los de ellas. Empezando en mi casa, a mí me cuesta muchas veces amar a mi esposa, ¿sí? Y la amo con todo mi corazón. O sea, negrita, tú que me estás viendo, quiero que sepas, te amo con todo mi corazón. Pero qué duro es incomodarme a veces por ella. Voy a contarles algo que es solamente de nuestra casa. Pero resulta que yo a veces me encierro a preparar el mensaje. Y yo me meto tanto que yo estoy concentrado. Y de vez en cuando ya ni entra y me dice, me regala un beso. Esto es de pareja. Y entonces a veces yo la miraba y le decía: ay, canse, estoy ocupado. ¿Sabe yo qué estaba haciendo? Estaba diciéndole: usted sí es inconsciente, no ve que yo estoy ocupado. Y esta tarde entró como 3 veces y las 3 veces sentí lo mismo, pero yo sí, mi amor, y te daba el beso. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tengo que dejar de ser tan egoísta y tan orgulloso y tan pensar que es que lo que estoy haciendo es muy importante y lo que ella está haciendo no es importante y encima viene a quitarme tiempo. Eso es amarse a uno mismo. Pero resulta que yo cedo por el amor que le tengo a mi esposa. Y esto solamente con besitos: atenderla, cuidarla, estar pendiente de ella, consentirla. La otra semana está de cumpleaños, así que toca mirar qué hacemos para mostrarle ese amor. Pero no solamente, bueno, nosotros con mi esposa no necesitamos de fechas especiales para mostrarnos el amor, pero obviamente toca tener algo especial ese día. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces a mí me cuesta. ¿Con quién te cuesta a ti? ¿O con quiénes? Pongámoslo en mi casa. Por un ejemplo, así como por ejemplo. Con mi papá y uno de mis hermanos. Sí, la verdad sí, soy muy ¿Y por qué? Porque tenemos un carácter parecido. Entonces, pues nosotros somos de carácter fuertecito. Entonces chocamos mucho. Y hay cosas que yo digo, es que no me entienden. Como yo soy la única niña de la casa, pues digo, es que no me entienden. O sea, no me entienden. Y yo tampoco los entiendo a ellos. O sea, entonces el asunto es que todos estamos pidiendo que nos entiendan. Yo estoy esperando que Yane me entienda que yo estoy ocupado pero yo no entiendo que de pronto ella necesita que yo le exprese mi amor. Tú quieres que te entiendan que eres una niña que tal, que consentía lo que sea, pero tal vez tú no entiendes lo de ellos. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en el país? Que los unos no entienden a los otros, nadie entiende. Están haciendo un montón de peticiones al gobierno. ¿De dónde va a sacar plata? No sé. Pero están pidiendo. Ahora, ¿es malo? No, claro, pero entendamos de ambos lados. Entendamos ambos lados, ¿listo? Entonces, ¿qué nos respondieron? A ver si tu papá respondió algo. No, mentiras. Sí, lo peor es que es el primero. Dice: creo que eso me pasó a mí. Cuando desperté del coma, Dios me colocó cosas en mis manos y entendí que debía incomodarme por una persona que hizo daño, y estoy en el proceso. Amén. Alex, y lo hemos dice, visto, ¿cierto? Sí. Alex dice: ¿sabes algo, Paz? Tenía una persona que yo pensé que nunca más me volvería a incomodar. Y, oh sorpresa, para mí misma, que ayer mismo esa persona me necesitó y brindé mi ayuda sin ningún rencor. Y hasta oré por ella. Así que creo que ella gana más esa parte espiritual en mí.
Ok. Oye, nadie más contestó. Esta gente está como escasa en respuestas. Listo. Vamos con nuestro tercer punto. ¿O por qué no respondieron? Dice Aleja. Más que buenas intenciones, Dios te pide acción. Más que buenas intenciones, Dios te pide acción. O sea, no es solamente lo bonito que hablemos y que digamos, porque vuelva a lo mismo. Tal vez, ¿cuántas veces, y acá Mateo me está escuchando a través de cámaras, y él con sus devocionales que hace con los chicos, y de pronto en las devocionales que hemos hablado de la adoración, no como el cantar bonito, el instrumento o algo. Sabemos que es importante que tengan un nivel la alabanza, pero hemos dicho como la adoración como nuestra rendición total, ¿verdad? Pero cuando empezamos a mirar estos temas decimos, ups, espere, que es que no, yo pensé que rendición total era botarme al piso y decirle que le amaba. No, eso no es lo que es rendición total. Rendición total es morir a lo que tú dijiste, es que no me entienden, es morir a mis derechos o a mis reclamos por pensar en los de otras personas. Así que por eso viene mi siguiente pregunta, y es: ¿qué es adorar, negarse a sí mismo y ser humilde desde ese amor? Desde lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo entendería usted qué es adorar, negarse a sí mismo y ser humilde desde ese amor? Entonces espero que contesten, hay bastantes personas conectadas, espero que contesten, que estén muy activos en estas respuestas. Entonces, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice la palabra. Romanos 13:10. Perdón, yo no leí, estaba enredado, es que me manda Axel Linguist. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Entonces, si la palabra dice que el amor no hace mal al prójimo, ¿tú cómo entenderías a los ojos de la palabra lo que estamos viviendo en este momento en Colombia? No atento contra mi oponente. O sea, no busco elementos para afectarlo a él. ¿Y el país lo está entendiendo? No. Para nada, ¿verdad? Nuestro himno nacional dice que comprendemos las palabras del que murió en la cruz. Oiga, mentiroso ese himno nacional, porque no estamos comprendiendo. Este es un efecto que hicimos para que usted se despierte, para que, cómo se veía chévere. Entonces, no estamos entendiendo las palabras del que murió en la cruz, porque vemos una sociedad que en lugar de amarse y de respetarse y de escucharse, que es tan importante, está en una actitud diferente. A mí, y no sé tú qué pienses, pero me molesta a veces porque acá el asunto es que nos aprovechamos. Y entonces, como el gobierno ha tenido que ceder porque tuvo que ceder, entonces no sé tú qué piensas, pero yo escucho hablar a los dirigentes de la protesta, a los sindicatos, a los abuelitos, que no son los jóvenes, los adultos, y a veces su forma de hablar es pues no, y vamos a seguir marchando, y a veces es una actitud como de soberbia, como que no, y vamos a seguir. Oiga, espere, tenemos la pandemia, Bogotá está colapsada en las unidades de cuidados intensivos, estamos sin un montón de cosas, Cali tiene totalmente cerrados sus ingresos de todo. O sea, ¿eso te parece amar al prójimo? No, o sea, siento que se pasó ya hace mucho rato la línea de marcho o protesto por el bien común. Ahora marcho y protesto por mi bien, por mi propio interés. Y ya viene cosas políticas, cosas personales. Sí, y también desde el Comité del Paro se ve como la importancia de saber elegir a los dirigentes, porque esas personas son las que están en diálogo. Y los que están marchando son un montón de personas distintas que ni siquiera pueden tener comunicación con las personas que están en la Casa de Nariño. Y lo triste es que a veces esas personas no entienden si nos dejan manipular. ¿Qué es lo que tú decías de algo ciego? ¿Cómo que dijiste ciego? Activismo ciego. De un activismo ciego. Pero yo ni siquiera sé la persona que yo estoy apoyando qué es lo que está diciendo. O sea, es tenaz. O sea, a ese punto hemos llegado en no ser racionales en lo que estamos haciendo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, Dios nos invita a algo totalmente diferente: a amar, a respetar, y tenemos que tratar a otros con el cuidado que nos tratamos a nosotros mismos. Bendecir a otros como nos bendijéramos, cuidar a otros como nosotros quisiéramos que fuéramos cuidados. Y la palabra nos habla, y fue pensando todo esto, y no lo he cambiado de mi WhatsApp, y fue la bandera que yo coloqué con este texto, Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si yo quiero que me escuchen, escucho.
Si yo no quiero ser agredido, no agredo. Si yo quiero que me entiendan, entiendo, porque a partir de esto parte la situación. O sea, yo necesito también colocarme en la otra postura, entender, pero a veces lo que estoy hablando, tenemos unas posiciones tan intransigentes que no entendemos esa parte, y lo que dijo Aleja es muy, muy doloroso para mí. Pero resulta que todos estos muchachos que tal vez lo están haciendo de corazón porque sienten que es una causa, que es una batalla, que es algo real, a veces no entienden que hay otros factores de fondo que los llevan a convertirse como en borreguitos de algo que no es para el provecho de ellos, sino que más adelante va a ser para el mismo tropiezo de ellos. Hoy en Venezuela, lo digo porque lo he escuchado por las personas que están acá y gente que conozco, parecen ciudades solas, y donde queremos que usted despierte, por eso cogemos estos efectos, donde tal vez los jóvenes, ¿qué ha pasado con los jóvenes? Han tenido que salir del país a buscar fuentes de empleo en otros lugares. ¿Y quiénes se quedaron? Los abuelitos, los que de pronto no tienen capacidad, no tienen posibilidades. ¿Por qué? Porque en un momento determinado estuvimos de acuerdo, pero a lo que digo es que no resulte ser peor la cura que la enfermedad, porque eso sí sería doloroso y grave. Así que por su gracia comencemos a cumplir la ley. ¿Y qué nos dice Santiago sobre la ley? Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis si lo haces de esa manera. Entonces yo vuelvo acá a repetirle lo que le he repetido cuando empezamos esta sección, y es que Romanos 12:1, 2 y 3 nos da la pauta para el resto del libro de Romanos. Nuestra obediencia como la mejor adoración. Y nuestra obediencia es lo que estamos hablando. Cómo yo me doblego, cómo yo me humillo a mí mismo, cómo entiendo de que yo puedo en adoración obedecer a Dios y obedecer el total de la palabra. Amar, respetar, querer, bendecir, ayudar. El no conformarme a este siglo, que nos revela la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y entonces romper el molde de este mundo. O sea, Aleja me contaba algo y no sé si la meten en líos, no en líos, porque no creo que los de la universidad vean acá, pero ella es dirigente, ella es representante en su universidad, y resulta que hay un grupo de estudiantes que paro indefinido, que no sé qué, y ellos no quieren apoyar eso, y entonces te escucharon, te dijeron: oiga, qué bien que alguien piensa en, o cómo te han tratado. Nos han tratado súper mal. O sea, para nosotros como representantes, para un grupo muy pequeño de la universidad, de la comunidad estudiantil, no servimos para nada y no nos bajan de otras palabras. Entonces acá es donde volvemos al concepto de autoridad. O sea, que yo estoy de acuerdo con la autoridad siempre y cuando haga y piense como yo pienso. Si no actúa y no piensa como yo pienso, entonces no es autoridad. Y acá es donde estamos viendo lo que está sucediendo, por no tener esas normas claras de la autoridad. Y debemos aprender a ver a los demás personas como superiores a nosotros mismos. Entonces no sé si hay respuestas, Alejita, a esta última pregunta. Sí, Alex dice... Te faltó Nancy también, no sé. Nancy Janet dice: uy, sí, un primo, la oveja negra de la familia. Creo que está hablando de que le cuesta amar. Sí. Alex dice: he aprendido que la adoración a Dios no es solamente alzar manos y cantar, es tratar de llevar una vida que agrade al Señor, pero esto solamente se logra haciendo cada cosa como si la estuviera haciendo para el Señor, y desde este punto yo debo saber mis derechos sin ser boba y tener la palabra suave, amable y humilde para apagar el fuego y no seguir avivando el problema. Los Higüesa dice, es amar como Dios nos ama, sin condición y como somos, sin querer cambiar al otro. Ok, Alecita, solamente una cosa, pero no regañando nada, sino tal vez cuando siempre dejamos esa parte de ser bobo, era lo que yo le decía a Aleja, que era cuando empezamos en esto: hasta qué punto estoy siendo bobo. Y yo les pregunto algo: ¿Cristo no pudo sentirse como bobo estando en una cruz por nosotros, que ni siquiera le pagábamos bien? Entonces yo no le puedo colocar límite a mi amor. Y esta parte es la que más nos cuesta entender, es la más dura. Creo que tu papá contestó algo. Sí, dice: adorar es seguir el ejemplo de aquel que murió en la cruz. Negarme a mí mismo es que por encima de mis prioridades están las de mi prójimo. Ser humilde en amor es por más alta que sea mi posición, debo servir a mi prójimo en amor. Amén, así es. Entonces es orar. Y bueno, como les dije, quería que esta noche fuera más distensionada. Qué bueno que tuvimos a Alejita acá. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, bien.
Bueno, ahorita vamos a que ya se despida, pero quiero orar y entonces vuelvo y les digo, hay algunas personas por las que nos han pedido oración, que estamos orando por ellas, entonces vamos a empezar con ellas por su salud, pero también pedirles mucho que estemos orando por Colombia y para que nosotros podamos ser esos gestores de paz y de amor desde nuestra propia, tú dijiste algo, que no propaguemos más la violencia o el descontrol con las redes y todo esto, sino que más bien seamos prudentes en cómo hablamos y cómo pensamos. Entonces vamos a empezar ahora a orar por las personas que necesitan nuestra oración por salud y ya terminamos con la oración por Colombia. Padre, gracias te damos por esta noche y por este tiempo que tú nos regalas, Dios, porque estamos delante de ti, amándote, bendiciéndote y exaltándote, Señor. Hoy queremos colocar una vez más la vida de Belkis, la vida de Sofía, Señor, declarando que la sanidad y la restauración total está sobre ellas, pero también orando, Señor, por este señor Mario, por el cual nos pidieron oración, que está en una clínica entubado. Señor, pedimos, Jesús, que tu mano sanadora venga sobre esta persona. Es el padrino, creo que de Sofía, Señor, y estamos clamando, Señor, para que tú seas sanándolo, para que tú seas restaurando su vida, Señor, y para que tú la levantes en el amor y en la gracia tuya, Señor. Asimismo oramos, Señor, por el papá de Gladysita Hernández, por el señor Hernández, pidiendo, Señor, que sobre él esté tu sanidad, tu restauración, que tú lo bendigas, Señor, que tú lo puedas guardar, Señor, de esta situación que estamos viviendo de pandemia, y que tú le des a su cuerpo la fortaleza y el vigor que necesita para ser fortalecido en ti, Señor. Oramos asimismo por la señora Emma, la mamá de Olguita, Señor, declarando que sobre ella está tu cobertura, sobre ella está tu bendición, y pedimos, Señor, que en esta recuperación de esta cirugía tan fuerte que le practicaron, Señor, ella pueda tener ese alivio, esa fortaleza y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de ti, Señor, en su vida, Padre. Asimismo te pido para que le des fuerza, Señor, a Olguita. Está viviendo días difíciles, Señor, su casa, su nieta, su mamita y todo lo que tiene que hacer, Dios, pero sabemos que tú le darás esas fuerzas y que tú estarás con ella, Señor, para levantarla, para bendecirla. Clamamos para que tú la bendigas, Señor. Colocamos al señor Aguilar delante de ti, el papá de Vanessa, también está hospitalizado, Señor, y te pedimos, Jesús, que tú obres en su vida, trayendo sanidad, trayendo restauración, sanando totalmente su cuerpo y permitiéndole estar, Señor, en la bendición y la cobertura tuya. Colocamos la vida de René, de Marta, de Andrés delante tuyo, para que tú les sanes, para que tú les restaures, para que obres, Señor, tu mano poderosa sobre ellos para sanidad y restauración, Señor. Por Miriam, la hermana de Gloria, también para que sea recuperada totalmente su sobrino y que puedan ver la restauración tuya, y por todas las demás personas que tal vez se me escapen de la mente o que tú sepas, Dios, para que tú seas trayendo sanidad, restauración sobre cada vida, sobre cada persona, Dios. Oramos por nuestra Colombia, nos duele Colombia, Dios, y Padre, no estamos dispuestos a permitir que fuerzas del mal, Señor, porque esto es espiritual también, vengan, Señor, a tomar control sobre nuestra nación, Señor. Amamos nuestra patria, Señor, y sabemos, Dios, que hay algo que está buscando, Señor, desestabilizar, Señor, al país, Dios, y no lo queremos permitir, Jesús. Tenemos libertades, tenemos derechos, sí, no están las cosas bien, no desconocemos que hay corrupción, no desconocemos, Señor, que hay iniquidad, Señor, y que a veces hay injusticia social, y ya estamos, y se protestó por eso, Señor, y ya el Estado está tomando cartas sobre el asunto, Señor, pero que no llevemos esto, Señor, al otro extremo, Señor, de querer debilitar a tal manera el gobierno y pensar que esto se le salió de las manos al punto, Señor, de que nos lleven a un desequilibrio total. Permite que aún la misma población civil, nosotros podamos ser, Señor, entes que vayamos en contra de esto, y que podamos, Señor, a través de la oración, pero también a través de nuestros hechos, Padre, poder justificar, pedir, Señor, que haya justicia y que haya equidad en nuestra nación, Señor, en nuestro territorio. Hoy bendecimos nuestra Colombia, bendecimos a nuestro presidente, a las autoridades, alcaldes, senadores, a los a los ministros, Señor, que acompañan al presidente, Señor, a las cortes, Señor, al ejército y a la policía, pero también oramos por cada uno de los jóvenes que está marchando, Señor, para que tenga un criterio claro porque lo está haciendo, Señor, y si puede entender que ya está en otro aspecto, en otro nivel de lo que está haciendo, Señor, que pueda retractarse y entender que por encima de lo que estamos pidiendo está la estabilidad de Colombia y el derecho que otros tienen al trabajo, al alimento, a la salud, Señor. Hoy bendecimos nuestra nación, te damos a ti gracias y bendigo, Señor, a toda la iglesia en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Familia, solamente recordarles, mañana tenemos los grupos de influencia, mañana y el sábado, para que se conecten. El domingo tenemos presencial en la iglesia y virtual. Mañana mandamos la notificación para que usted pueda inscribirse y para que pueda estar ya para el domingo. Y bueno, los amamos, los bendecimos y no dejemos de estar orando por Colombia, por favor, todos unidos. Y Alejita, gracias por haber venido. Para mí es una alegría tenerte con nosotros y espero que haya sido un jueves diferente también para ustedes. Sus comentarios son muy importantes. Un piropo para Alejita no nos sobra. ¿Listo? Vale, muchas gracias pues por la invitación, por el espacio, y a ustedes, iglesia, pues que este conversatorio pues haya sido de su provecho, de su reflexión. No son temas fáciles de tocar, mucho menos de hablar y mucho menos de aplicar. Entonces pues que cada uno pues tenga como esa dirección y que Dios los bendiga. Amén, listo, acá están saludando a Aleja y están orando por nuestro país. Don Luis Alfredo, aprovecho que me ha conectado 3 noches para que mañana se conecte al grupo, por favor, lo esperamos el sábado, en nuestro grupo de matrimonios. Belkis también nos saluda, Alexandra también, Lucy también, y qué rico verte, te dice, y entonces bendiciones para todos. Y dice que un saludo a la niña Marín, dice don Álvaro Marín. Saturia, hola sobrina hermosa, Dios te bendiga, fortaleza siempre. Y Olguita, resistencia en Dios. Tengamos cuidado con esa palabra resistencia. O sea, yo quiero decirles que tengamos cuidado, porque resistencia no es resistir, sino resistencia es continuar en la calle. Resistencia es no dejar de marchar. Así que tengan cuidado con esa palabra. Nosotros estamos en Dios y en esa bendición. ¿De acuerdo? Saturia, feliz noche y bendiciones para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde y bendiciones, que descansen. Un abrazo para todos y mañana se conectan a sus grupos. chao.